Nosotros estamos convencidos que las escuelas tienen que volver a abrir sus puertas. Tenemos toda la evidencia internacional que señala que no solo es necesario, sino que es posible y que es seguro hacerlo si lo hacemos de manera cuidada y cuidando y respetando protocolos. Por eso decidimos con el jefe de gobierno que el 17 de febrero comienzan las clases en la ciudad, comienzan de forma presencial los chicos que tienen menor autonomía, esto es los jardines maternales, niños de jardín maternal, chicos y chicas del jardín de infantes en todos sus años, el primer ciclo de la primaria, primero, segundo y tercer grado, y el ciclo general de secundaria, que es primer y segundo año. 3 días hábiles después comienzan el resto de los chicos de primaria de forma presencial y a partir del 1 de marzo el resto de los chicos del nivel secundario de forma presencial. Nosotros estamos convencidos que los chicos tienen que estar en la escuela, tenemos que garantizar un mínimo de jornada simple, la regla tiene que ser la presencialidad y en situaciones excepcionales la virtualidad o como complemento bueno, necesario y actual para la presencialidad, pero la regla tiene que ser la presencialidad. Tenemos que trabajar para organizarnos dentro de las escuelas, el criterio va a ser la burbuja es el aula, el grado en primaria o la sección en secundaria y tenemos que tener dos grandes variables que nos ordenen para esta organización, la ventilación segura y además el distanciamiento de los chicos y chicas. Con estos criterios las escuelas tienen que armar las propuestas de organización dentro del aula, con un mínimo de jornada simple para la mayor cantidad de chicos posibles. Ministro, ya se van a sumar Federico Severi y Roxy Vázquez, pero a ver, para que los papás se queden tranquilos, ¿cuántos chicos va a poder haber por aula? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver aulas de entre 30 y 35 chicos, ¿cómo se van a manejar los docentes? ¿Cómo están armando ese protocolo que es muy importante, ¿no? Por eso hoy comentaba que tenemos que ir acostumbrándonos a pensar una escuela diferente, no la escuela anterior al 20 de marzo del año pasado. Cuando decimos que la burbuja es el aula, quiere decir que es el criterio de agrupamiento, pero no necesariamente el criterio de organización dentro de los espacios físicos. La mayoría de las escuelas primarias de la ciudad son de jornada completa, las de gestión estatal. Entonces, lo que estamos proponiendo es, en estos casos de las escuelas, que pueden dividir a los grupos y un grupo irá jornada simple a la mañana y el otro jornada simple durante la tarde. Entonces, el criterio de organización es, la burbuja es el aula, pero después en los espacios físicos pueden distribuirse distintos. Si es una escuela de jornada simple, se pueden aprovechar la biblioteca, el laboratorio, los patios, los comedores, los Zoom, ahí pueden ir distribuyendo. Entonces puede ser que en una actividad estén juntos en el Zoom, porque entran todos por el distanciamiento y la ventilación, pero puede ser que después los dividan para alguna tarea en particular, por ejemplo, para trabajar en matemáticas, que estén en una parte en la biblioteca y otra parte estén dentro del aula. Y donde ahí la virtualidad y los elementos de la tecnología también nos van a ayudar a que los docentes puedan hacer este acompañamiento desdoblando grupos en un mismo edificio. Cada una de las escuelas, digo, las de gestión estatal, me imagino que habrá un criterio unánime. Ahora, escuelas privadas, que hay un montón también, cada escuela deberá presentar el protocolo y ese protocolo deberá ser aprobado por ustedes. Así es, cada una. No va a ser así burocrático. Nosotros establecemos protocolos generales y las escuelas tienen que garantizar que van a hacer el cumplimiento. De la misma manera que se hizo con la vuelta a la presencialidad a fines del año pasado, donde las escuelas nos firmaban y se comprometían a cumplir el protocolo y nosotros después acompañábamos y hacíamos el seguimiento. Bueno. Cada escuela tiene que hacer su propia organización en función de estos criterios generales que se establecen en el protocolo. Cada escuela es un mundo, no solamente por las características de los edificios, sino también por las características de la comunidad, por la estrategia pedagógica que llevan adelante. No es lo mismo una escuela primaria intensificada en idiomas que una escuela intensificada en educación física o que una escuela de jornada simple. Entonces, cada escuela tiene que armar su propuesta en función de estos criterios de ordenamiento y de cuidado del protocolo. Por eso decimos que estamos dando esta información, que lo trabajamos ya con la comunidad educativa, con los directivos, con los docentes. Más de 7.000 docentes y directivos participaron del pensar esta escuela con distanciamiento social. ¿Cómo es una escuela en pandemia? A partir del 8 de febrero, cuando vuelvan del receso escolar, con los directivos vamos a estar trabajando en cómo es la propuesta específica de organización para cada uno de los edificios escolares. Entonces Buen día, Roxy. nos olvidamos de la jornada doble, de la doble escuela, o sea, eso no va a estar por ahora, simple, jornada simple para todos. No. De forma presencial sí, hay algunas escuelas de gestión privada que nos propusieron que ellos quieren trabajar en la jornada completa, incluso nos pidieron protocolos específicos para los comedores, de forma tal de poder organizar la jornada completa. En cada uno de los edificios, si tienen la posibilidad, cumpliendo con los protocolos, obviamente pueden hacerlo. Pero en un principio lo importante es que nos vayamos acostumbrando
de vuelta a una escuela con distanciamiento social, a una escuela de pandemia, donde nosotros priorizamos la presencialidad porque sabemos el daño enorme que tuvieron nuestros hijos durante el año pasado con tanto tiempo de aislamiento y las aulas cerradas. Y sabemos lo que afectó también en los aprendizajes. Entonces, queremos un mínimo de jornada simple en presencialidad para la mayor cantidad de chicos posible, y después se pueden ir haciendo complementos con la virtualidad, por supuesto, y de a poco, a medida que lleguen las vacunas y que vaya avanzando y vayamos transitando este proceso de pandemia, vamos a poder ir recuperando otros tipos de espacios de presencialidad. La idea es que el 17, bueno, ya aclararon y aclaramos nosotros cuáles iban a arrancar, a la semana siguiente arrancan otros, pero 10 días después del 17, ya para marzo, todos los alumnos de todos los niveles de la Ciudad de Buenos Aires estarán cursando todos los días de manera presencial. Esto va a ser así, o por lo menos la idea de ustedes es esa. Eso es lo que estamos trabajando, que de esa manera diseñamos los protocolos para que todos los chicos puedan tener la máxima presencialidad posible. Obviamente, y por eso insisto en esto, no es la escuela que pensamos hasta el 20 de marzo del año pasado. Porque los grupos, si bien van a ser criterio de agrupamiento del aula, puede ser que estén trabajando en espacios distintos. Los docentes también van a tener que desarrollar estrategias didácticas diferentes y para eso hemos preparado materiales y hemos trabajado con todas las áreas de planeamiento y los especialistas de educación para poder hacer estas adecuaciones, pero además de las adecuaciones para trabajar de forma distinta, para poder recuperar los aprendizajes del año pasado. No sé si ustedes llegaron a escuchar los números que dimos, pero en la Ciudad de Buenos Aires se duplicó la cantidad de chicos del nivel primario que promocionaron con promoción acompañada. Y de secundaria, 4 de cada 10 chicos no llegaron a aprobar las 3 materias mínimas que en un año normal hubiesen repetido. Claro, ministra, para los que somos papás, sobre todo lo vivimos. Va a haber que hacer una revisión de contenidos del año pasado, seguramente, porque obviamente no es lo mismo, es irreemplazable el maestro, la escuela, todo lo que se vive en esa situación. Quería preguntarle respecto de los gremios. Ya son varios los dirigentes sindicales que dijeron que no están dadas las condiciones para la vuelta a la presencialidad. ¿Qué tienen ustedes para decir? Primero que nosotros hablamos con los sindicatos, como siempre, venimos hablando todos estos años que somos gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos una reunión la semana pasada, ayer mismo tuvimos una reunión con ellos y estamos trabajando para llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles respecto a las mejores condiciones de trabajo, que eso es lo que discuten los sindicatos. Luego las cuestiones epidemiológicas respecto a si están dadas o no, las define la autoridad sanitaria, no la discutimos con los sindicatos. Si la autoridad sanitaria de la ciudad considera que las condiciones epidemiológicas están dadas y los protocolos son protocolos que cuidan a los estudiantes y cuidan a los docentes, vamos a avanzar. Y lo que te quiero contar es que la enorme mayoría de los docentes que hicieron un esfuerzo tremendo el año pasado para adaptar su manera de enseñar y de trabajar, quieren volver a encontrarse con sus estudiantes. Y nosotros lo sabemos, hablamos con ellos en la escuela de verano, que hoy tenemos más de 19.000 chicos en las escuelas estudiando y divirtiéndose en la escuela de verano, lo hablamos con las familias, con los docentes, todos queremos lo mismo. Lo que tenemos que seguir trabajando es con mucha vocación de diálogo para ponernos de acuerdo en las mejores formas de hacerlo. ¿Qué sucede? Quiero saber, ministra, a nivel protocolar del paso a paso. Ustedes presentan esta propuesta, esto que acaban de presentar en términos generales, pero bastante específicos también. Y la autoridad, en definitiva, la que les aprueba y dice, sí, se arranca de esta manera, es el Ministerio de Educación de la Nación. ¿O no hace falta ese trámite? El año pasado fue un año... No hace falta ese trámite. El año pasado fue un año excepcional, fue un año con un decreto que decretó la pandemia, el aislamiento, fue un año donde se dictaron normas específicas para la situación del año pasado. Nosotros estamos trabajando con el Gobierno Nacional, de hecho en este momento tengo equipos que están reunidos con equipos del Ministerio de Educación de la Nación, donde estamos trabajando estos protocolos específicos, estamos trabajando con los mismos criterios, estamos buscando lo mismo, que es la máxima presencialidad posible, y no vamos a tener inconvenientes. Mañana viernes tenemos una reunión con el ministro Tota, que fuimos convocados, y para principios de febrero nos dijeron que van a hacer una convocatoria más para el Consejo Federal. Pero las normas que estamos trabajando en general son muy similares, pero la ciudad tiene potestad y autonomía para definir el comienzo. De hecho, ya hubo un decreto del jefe de gobierno que declaró que los docentes vuelven a la escuela el 8 de febrero y que las clases comienzan el 17 de febrero. Es potestad de las provincias, siempre fue así, el año pasado fue un año excepcional. Bien. Ministra, por último, ¿qué va a pasar con el barbijo? ¿Los chicos van a tener que estar con barbijo en el aula?
Sí, a nivel desde la primaria todos los chicos van a tener que estar con barbijo dentro del aula, sí, es una de las medidas de seguridad y de cuidado. Lo mismo que el ingreso va a ser escalonado, van a tener, como vieron en los procesos de revinculación de fin de año en la escuela de verano, que hay 15 minutos de diferencia para que no se aglomeren todos en la puerta, o sea, tratamos de hacer medidas de cuidado, lo mismo que al ingreso de todas las escuelas hay tótems con alcohol en gel, se tienen que poner alcohol en gel, vamos a pedirle a las familias también que los chicos trabajen en casa, pero lo vamos a hacer también en la escuela, la higienización de manos, el cuidado del distanciamiento, y todas esas medidas de seguridad se van a repetir, pero van a ser protocolos que definen criterios generales para que cada escuela pueda organizar. Ha sido generosa con el tiempo. Quiero hacerle dos últimas muy cortitas. En principio, ¿los docentes no necesariamente tendrán que estar todos vacunados para estar frente al aula? No es criterio para comenzar, sí es un criterio de priorización que definió el Gobierno Nacional y que por supuesto nosotros acompañamos. En cuanto estén disponibles las vacunas en la ciudad, nosotros ya tenemos todo el operativo organizado para poder realizar la vacunación a los docentes. Pero no es un requisito para empezar. Para que los padres sepan, usted dijo se va a dividir en burbujas adentro de las aulas. Un caso que se detecte de algún síntoma, inmediatamente significa el aislamiento de todo el grupo, de toda esa burbuja. Se interrumpe la clase presencial. De todo el grupo. Está establecido en el protocolo exactamente. Lo que se interrumpe es la presencialidad, no las clases, digamos, que pueden seguir siendo virtuales. Está previsto el protocolo, está previsto qué sucede si el caso se detecta o algún chico o algún docente presentan síntomas mientras están en la escuela, está previsto el espacio de aislamiento, cómo proceder en términos de llamar al SAME, a las autoridades de salud, de cómo se hace el seguimiento. Todo eso está previsto y lo que tenemos que saber también en esto de entender una escuela nueva en un modelo de pandemia es que tenemos que tener la flexibilidad de ir y volver en caso de que las cuestiones epidemiológicas así lo presenten o que, como puede pasar, que pasó en otros países, que hay escuelas que tienen que cerrar o aulas que tienen que cerrar, se van haciendo, pero no quiere decir que se cierra la educación. Por eso yo decía también que la regla es la presencialidad y la virtualidad es un complemento o es la excepción ante situaciones epidemiológicas que así lo requieran. Pero la regla para nosotros que nos guíe y que nos ordene tiene que ser la presencialidad. ¿Le van a tomar la fiebre a los chicos en el ingreso? Es parte, sí, gracias por recordármelo, sí es parte también del protocolo. Ingresan, se les toma la fiebre, se les ponen alcohol en gel y luego ingresan de forma cuidada y con distanciamiento. ¿Y los docentes también con barbijo? Los docentes con barbijo y con máscara. Ah, un desafío, una nueva escuela. Qué imagen. Quería preguntarle también por ¿Es una nueva escuela? Sí. Pero yo te invito a que recorras, todavía tenemos hasta el 5 de febrero las escuelas de verano abiertas y si querés te invito, vamos juntas a recorrer para que veas que en realidad el problema es más nuestro, es de los adultos, porque los chicos se acostumbran, disfrutan, comparten, aprenden, se adaptan enseguida, los chicos entienden todo. Sí, totalmente. Sí, te invito, pero en serio, porque es una linda experiencia, es una manera de ver cómo la escuela se transforma, porque los espacios se transforman, porque vos ves a los chicos incluso sentados y dispuestos en el espacio de otra manera, pero que están disfrutando, compartiendo y están aprendiendo. Y eso está pasando, no solo la evidencia internacional en Europa, lo vemos en nuestras escuelas acá en la ciudad. Bueno, no me termina de convencer a mí que no se vean la cara los chicos, la verdad. Está bien, entiendo los criterios, pero no verse la cara. El tema de los barbijos para los chicos sí va a ser complejo. Las clases de educación física, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir? Tienen protocolos especiales, tanto las de educación física como las de música, que también tienen protocolos especiales. 2 semanas cómo más tienen que ser las actividades, con el tipo de materiales. Perdón, cuando hablan de 2 semanas más de clases, ministra, eso quiero preguntarles. ¿Es porque arrancan antes o porque van a extenderse más tiempo? Porque arrancamos antes. No, porque arrancamos antes y este arrancar antes tiene que ver con una vocación explícita que tenemos de poder hacer un diagnóstico claro de cómo es cada uno de los grupos que va a recibir el docente. Si tenemos que hacer una adecuación curricular, o sea, de contenidos, para retomar lo que no se aprendió en el 20 y poder sumarlo del 21, el docente necesita saber qué grupo recibe. Vos pensás que una maestra que recibe un grupo para 4º grado, recibe chicos y chicas que la última vez que fueron a la escuela fue en 2º grado. Tremendo. Y la diferencia es enorme entre 2º y 4º grado. Y no solo eso, sino que no sabemos cuánto realmente pudieron aprender durante este año que pasó en casa. Entonces necesitamos estos días anticipados para poder hacer este diagnóstico. Ya tenemos previsto los materiales y los recursos para que puedan usar los docentes para hacer este diagnóstico. Durante las semanas que tienen antes los docentes del 8 de febrero está prevista una jornada de actividad de capacitación para poder trabajar con ellos sobre cómo hacer este diagnóstico y a partir de este diagnóstico poder hacer su planificación del aula. Insisto, no queremos llevar los niveles para abajo. O sea, no es que si algunos no aprendieron, bueno, vamos con lo que pudieron. Queremos que todos aprendan lo máximo posible, esperable para la edad.
Bueno, le agradecemos muchísimo toda esta información. Imagino en las casas la gente revolucionada, empezando a hacer cuentas y pensando en toda esta nueva etapa que se viene, sobre todo los que están acá en la ciudad. La pausamos a preguntas, Marco. No sé si te quedó alguna ahí para el final, a vos que estás con la ministra. Te pedimos disculpas porque teníamos tanto para preguntar. No, es que la verdad hay un montón y quiero cerrar con esto porque lo escuchamos también al ministro de Transporte hablando de algo que es muy importante, cómo van los chicos y los papás a la escuela. Creo que acá va a jugar mucho también la responsabilidad nuestra, algo que pedía el ministro, que era justamente que darle prioridad, que la educación se transforme en una actividad esencial, ¿es así, ministra? Exactamente, estamos renovando el decreto que declara la actividad esencial de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, lo que supone no solo que lo vuelve importante, sino que hace que todas las actividades del gobierno tienen que girar para ayudar y facilitar que el servicio pueda ser realizado. Entonces, en transporte lo que vamos a hacer es definir la prioridad para los estudiantes y docentes en los horarios de ingreso y de salida de las escuelas. Pero esto requiere, más allá de que uno formalmente puede dictar un acto administrativo, lo que necesitamos es el acompañamiento de toda la sociedad. El transporte público es utilizado, pero mayoritariamente es utilizado por los adolescentes de secundaria. Tenemos todas las estadísticas. La mayoría de la gente se traslada o caminando o con transporte privado, sobre todo los más chiquititos. Entonces vamos a hacer políticas específicas para promover el uso de la bicicleta, que en pandemia hemos visto que ha sido uno de los medios de transporte más utilizados y más beneficiosos por la seguridad que genera. Y va a haber en el Banco Ciudad también la extensión de créditos favorables para que las familias puedan comprar bicicletas para sus estudiantes y que utilicemos estos métodos alternativos, que en la ciudad además ya hemos visto que son no solo saludables, sino que son recomendables porque el clima también lo favorece. Ministra, gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, Fede, tremendo desafío se viene para lo que va a ser la vuelta a clases. Para la familia, para nosotros va a ser la cobertura diferente para todos. Creo que va a ser realmente muy diferente. Sí.